gente, ¿cómo están? Espero que estén muy súper bien. Hoy es un gran día porque ayer fue Navidad. Feliz Navidad a todos y gracias a los que me felicitaron y me dijeron que feliz Navidad en mis cuentas que es de Instagram, TikTok. Muchas gracias, les mando un beso enorme. La verdad, muchas gracias y los agradezco. Sus comentarios me hacen sentir bien, me hacen sentir que soy muy importante en esta vida y muy importante igual para ustedes. Hoy quiero compartirles algo muy importante para mí porque me llegó de noticia el día de ayer, la noche cuando llegué a mi casa. Me comentaron mis padres de que hoy me van a regalar de conocer y invitaron a que yo conozca el caldo de piedra. Desde cuando, desde muy chiquita lo quería probar y lo quería conocer, y entonces me va a hacer el gran regalo conocerlo, cómo lo hacen y cómo mis papás me regalaron esto. Entonces quiero que me acompañen. Ahorita les digo, ahorita ya llegamos al restaurante. Estoy aquí en el baño porque me da pena grabar ahí enfrente de ellos, pero me da pena aquí hablar allá afuera, pero no va a dar penita ahorita de que lo grabe. De hecho, ahorita me emocioné porque cuando los sentamos, ya los llevo a nuestra mesa, me dijeron que me dan permiso de grabar cómo están haciendo el caldo y cómo le echan la piedra. Y me quedé como que, ¡ay! Yo quiero que mi gente vea esto, y también lo voy a subir en dos partes. Lo voy a subir en mi cuenta de TikTok, que va a estar aquí abajito, y va a estar en mi cuenta de YouTube. Pero en mi cuenta de YouTube ya saben que subo los videos más largos si es que quieren ver. Y yo quiero que vengan aquí a visitar este lugar porque me ha atendido súper bonito, la verdad. Le dije que era mi primera vez comiendo caldo de piedra y era como que algo que voy apenas a experimentar. Me dijeron que sí, entonces estoy emocionada. Ahorita les grabo cuando ya me lo cierren.
gente, ya acabamos, ya los vamos. De hecho, ahorita que terminamos de comer, me dio mucha risa porque en un video que les voy a poner acá, antes de que se vea según nosotros habíamos pedido el caldo de piedra porque es la primera vez que íbamos a comer y estábamos emocionados, pero nunca nos imaginamos que unos turistas que llegaron apenas también lo iban a pedir. Lo pidieron y pues creo que los antojamos, algo así. Y ahorita pues también ya lo salimos porque pues también llegaron más gente, entonces como nosotros ya acabamos, pueden ocupar la mesa también para alguien más. Entonces ya lo damos. De hecho ya estoy aquí afuera, nada, estoy esperando a que pues salgan mis papás porque pues fueron al trono, por así decirlo, y pues los estoy esperando. De hecho está muy bonito acá, aquí se ve bien bonito el cerro. De hecho no sé por qué no se ve muy bien como lo veo acá a la vista, pero se ve muy bonito. Ahorita llegando a mi casa, lo primero que voy a hacer es subirles mi video aquí primero. Y les debo una disculpa porque pues según yo iba a subir un video de que iba a subir de mi pino decorando mi Navidad, así mi casa toda, pero no pude por unos problemitas, pero con el tiempo se va a poder, ¿vale? Entonces aquí viene mi mamá, pues ahorita les sigo grabando. Apenas se van a poner. Bueno, mi gente, ya llegamos aquí al árbol del Tule. La verdad estaba súper emocionada porque ya tiene un año que no vengo aquí, pero es por mis actividades y por mi trabajo que no he podido. Pero hoy fue mi sueño otra vez de venir aquí a este lugar. Fue por el regalo que me dieron mis papás de Navidad, de venir al Tule y a comer el famoso caldo de piedra. La verdad, discúlpenme si no se ve tan bonito como la noche, que se vean las luces, todo muy lindo, pero es porque fui de día, pues. La verdad se veía muy bonito también de día porque estaban las flores nochebuenas, había un montón de gente. Como era el 25 de enero pensé que no iba a haber gente, pero sí estaba lleno un poquito el parque, ¿vale? Entonces espero que les guste los videitos que estoy subiendo a YouTube, mi gente hermosa. Bueno, mi gente, yo estoy aquí en el Tule. De hecho, ¿qué te iba a decir? Estoy en el puente de los bebés, creo que dicen. Estoy acá y ahorita les voy a grabar más cerquita para que vean cómo se ven las monedas por abajo. No sé si se logra ver, pero ahí se ve un peso y allá más allá se ve otro. Se ve que hay un montón de monedas. Bueno, mi gente, aquí en el arbolito que les grabé, que es como un pinito pequeñito, está aquí la campana.
De hecho ya me quité para que la gente pueda pasar, porque pues no soy la única que lo está grabando, sino que hay varios turistas que quieren ver. De hecho está aquí el árbol, miren qué bonito está el árbol, y pues si ven está todo decorado, miren, tiene sus renitos y tienen a un lado, tienen un Santa Claus que ahorita se los voy a grabar ahorita. Está muy bonito, pero primero quiero mostrarles la iglesia, ¿vale? Ok, la iglesia es esta, hay sillas, bancas para que te sientes, y aquí está la iglesia. Está muy bonita. De hecho, la última vez que me trajeron fue el 2000. La última vez que vine fue el 2022, y hasta ahorita ya está más, ¿cómo le llaman? Derrobado, para que puedan ver. Me voy a ir más para allá para grabarlo. Gente, está bien bonito todo, hasta las flores. Está muy lindo, la verdad. Aquí sientes paz y tranquilidad, ¿vale? Nunca me imaginé que mis padres me iban a traer de regalo conocer otra vez el Tule y conocer el caldo de piedra que tanto he querido conocer. Y pues bueno, aquí ya estamos. Estaba de ese lado donde vienen esas dos muchachas, pero ya me quité de ahí, entonces ya les estoy grabando el segundo árbol, que obviamente ahí tiene como un librito, dice no pisar el pasto, ¿ve? Porque es que está muy cuidado, lo cuidan mucho para que no lo pise. Ok, mi gente, ya estoy aquí está el libro, es de Auaute de Sabino, hijo del árbol más grande del mundo, edad de 2000 años. No sabía, está muy lindo, la verdad, está divino. De hecho está más bonito Aquí, mira, en el cuarto. Es la época de los romanos, Aquí también está un puentecito, como un rito. Está muy bonito también. De hecho, te les voy a grabar el libro, ¿vale? También aquí está otro puente, igual que el otro, donde se piden deseos. Si ven, aquí están las moneditas. Ok, mi gente, ya llegamos aquí. De hecho, según dicen que esta es la fuente de los sueños y de los deseos. De hecho, si vieron, había un montón de moneditas ahí. De hecho, ya les grabé. Está muy lindo. Ahorita vi un montón de gente que se puso a decir sus deseos, así que los dejamos un poquito solos. Por eso me quité de ahí tantito y de ahí echaba la monedita. Pueden echar de a peso, de a 10, de 5, el deseo que si quieres que se te cumpla, se te va a cumplir, dependiendo del tamaño, según dice, de la moneda que eches. Pero yo siento que si lo pides con el corazón y quieres que se te cumpla, no importa la moneda si es de a 10 o de a 2 pesos, de a 5, de peso, aunque sea, se te cumple, no importa el valor de la moneda, sino que importa el sueño. Si se te cumple, quiere decir que sí, ¿vale? Entonces seguimos grabando. De hecho, este es todo el pasto. Aquí dice nave de científico, asistentes de frutícolas. Y ahorita ya nos vamos. Nave de comunicar bolas de viejo. Mañana en la fiesta, mañana no, son 25.
mañana. Pues bueno, mi gente, aquí está la historia. El árbol del tule en la historia, pues les va contando que el sabino del tule en el estado de Oaxaca, del pueblo zapoteco de Santa María del Tule, dice, se encuentra en un gran valle cerca de la entrada principal de la iglesia del pueblo, dice, hasta el árbol gigante. Pues bueno, mi gente, ahí está la entrada y enfrente de la entrada está este letrero que dice del árbol del tule de la historia. Y pues bueno, mi gente, eso es todo. De hecho ya nos vamos. De hecho nada más les voy a enseñar aquí el hijo que nos faltó. Aquí está. Es el árbol del tule, del nombre común, aguabete de sobrino, nombre de nación, en familia, género, edad y agresor al violado. Se llama Boteco Sabino. Pues es el que es del árbol del tule, obviamente. Ahí dice la edad, el género, la familia, el nombre, el lugar, volumen, peso, fuente, todo eso aquí viene en el libro, obviamente. Es todo lo del árbol. Y pues si ven, la gente le gusta, pues. Está bonito. De hecho no les puedo agarrar mucho porque donde estoy está el sol. De hecho ya mis padres me están esperando que ya me apure. Y pues bueno, esta es una tradición. De hecho hoy estamos a 2025. Cada año cuando puedo ver el tule. Pero no me imaginé que iba a ver hoy. O sea, si mi mamá y mi papá me trajeron, entonces. De hecho iba a venir mi hermano, pero no pudo por el trabajo. Entonces ya vine yo. ¿Vale? Espero que les haya gustado mucho este video, mi gente, ¿vale? Ahorita vamos a ver qué más grabo y si ven que, pues, si veo que no encuentro otra cosa, pues ya, ¿vale? Los quiero mucho, espero que hayan disfrutado aquí del tule, ¿vale? Seguimos grabando. Ya estamos aquí, ya hasta el arbolito aquí está. Y está aquí el nacimiento, discúlpenme, ya no les grabé aquí. Ah, no sé si les grabé cuando recién estaba entrando. Aquí está el fuentecito, se va a acercar más. Ahí está, miren. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. De hecho, ay, estoy triste porque ya lo van a quitar. Nada más que termine ya el año y ya va así. Aquí están las letras. Que dicen las letras del tule. Nada más que está una familita ahí y pues ya ven. Pues ya están sonando las campanas de la iglesia. Está todo muy bonito. Bueno, ahí está el puente donde yo puse mi deseo. Obviamente no les puedo decir porque es secreto. Sí, es como que pues no debe de saber, ¿no? Pero si es que se me cumple, yo les voy a contar en mi historia, en mi cuenta de TikTok, ¿vale? Entonces ahorita ya los vamos. Yo creo que ya, porque ya pasó el sol, ya pasó. Entonces ya los vamos. De hecho mis papás ya van para allá y yo estoy acá solita, entonces ahorita ya los alcanzo y te les sigo grabando qué más hacemos, ¿vale? Discúlpenme, la verdad, voy a grabar un poquito este día. El mero día voy a grabar más. Les voy a mostrar cómo está de la entrada. Hay como balconcitos de brillo. Si ven, está muy bonito. La verdad,
tiene balcones, todo está muy bonito, la verdad, se la rifaron este año, la verdad. Todo allí está decorado, ya pasé, discúlpenme. Les voy a hacer otro titular, la verdad. Voy a juntar este video con el otro cuando otra vez venga aquí. La verdad, te voy a subir 2 videos para que estén más atentos a mi canal de YouTube. Ya saben que yo me llamo Estrellita Princess. Para que me vayan a buscar, chicas. Está muy bonito, chicas. Muy bonito está. Totalmente amarillo y era como con flores rojas, y ahorita sí se lucieron. La verdad, disculpen mi cámara si no se ve mucho, es que pues estoy tratando lo posible de que mi cámara se vea y enfoque bien. Y pues bueno, aquí está la esferita para que se tomen aquí fotos, y ya hasta allá el último es el regalito, y de ahí sigue el pino. Ahí está. Y ya de este lado, si ven, están los juegos, está el carrusel, está la rueda. Y ahorita me voy a acercar más a mostrarles, ¿vale? El psicoterapista les da la más cordial bienvenida. Deben ingresar con su boleto y responsiva totalmente llena. Sigan las indicaciones del personal en todo momento. Deben de estar al pendiente de sus responsables en todo momento. No pueden ingresar con bultos. Mis amores, ya estoy aquí cerca del pino. Estoy cerca del pino. Porque si ven, en la parte de abajo también se pueden meter a tomarse fotos. Y se ve bien chido. Ahorita les vamos a meter, pero quiero mostrarle acá las esferitas que pusieron. Hay un montón de gente.